que es un juego arcade que será un personaje que muchas veces me habéis dicho que me parezco a él. Es una especie de mix entre yo y John Viejuner. Muy buenas Viejuners, bienvenidos a Vigrao. Amiguitos, hoy os traigo una consola que tenía muchas ganas de traer, la Evercade VS. Es una consola de sobremesa, es una consola de Blaze Entertainment, es la evolución de la Evercade, aquella que os mostré, aquella consola portátil tan bonita que iba con cartuchos, que cargaba juegos indie, juegos retro. Pues bien, los mismos fabricantes han sacado una versión sobremesa con muchas novedades, con cosas que están bastante interesantes y además es compatible con los cartuchos de la otra, o sea que se multiplican las posibilidades de hacer con la consola. Venga, vamos a verla, vamos para allá. Este vídeo ha sido patrocinado por la página gbgmall.com, una página web en la que podremos comprar números de serie de programas y sistemas operativos. En ella podremos comprar case de Office o, por ejemplo, de Windows 10 Professional. Como veis, comprar esta licencia es bastante fácil y además económico. Y ya que estamos, me voy a comprar una clave para uno de mis PCs viejunos. Y diréis, ¿dónde está el truco? Un Windows 10 por tan poco dinero. Esto es porque las licencias de Windows que venden son versiones OEM, son totalmente legales, pero tienen sus limitaciones. La más importante es que van ligadas a la placa base de tu PC, por lo que si no vais a cambiar el hardware del PC mucho tiempo, pues os puede salir muy a cuenta. Os dejaré links en la descripción del vídeo de su web y si compráis una licencia con el código de descuento TV20 tendréis un 30% de descuento hasta el día 11 de este mes, es decir, un 10% más que de costumbre. Corred Viejuners que me la quitan de las manos. La consola me la ha enviado esta caja de cartón que veis con varios regalitos. Para empezar, un pendrive de Evercade VS, un pendrive que es bastante bonito, es de color negro y la verdad es que lo voy a usar, lo veréis en algún vídeo del canal. Creo que viene dentro pues con material multimedia de lo que es la consola, para hacer el vídeo, etc. Está bastante chulo, estos detalles molan. Aquí tenemos una serie de cartas que son de los juegos que vienen en algunos de los cartuchos, con las características y tal, son supongo que cartas coleccionables o algo así. Están bastante guays también. Estos detallitos son los que hacen que este tipo de productos pues molen más. Aquí tenemos una camiseta de Evercade VS, una camiseta que es negra, que es de mi estilo, por supuesto, así que me irá genial. Gracias a los amigos de Blaze Entertainment por enviármelo. Luego me han enviado estos cartuchos para probar la consola. Fijaos que hay cartuchos morados y cartuchos de color pues como granate, ¿no? La diferencia es que los cartuchos morados son cartuchos con juegos arcade, la versión arcade de los juegos que veis aquí. Y los granates pues son de otro tipo de plataformas. Hay un cartucho en particular que me encanta, o sea, es el Beam Bap Brothers Collection, una pasada, porque vienen varios juegos que para mí fueron míticos. El Speedball, el Xenon 2 Mega Blast, que es un juego de naves que saco muchas veces en los PCs retro, en los PCs de los 80, que os enseño. El Speedball 2, el Chaos Engine y el Speedball 2100. Este cartucho lo probaremos luego. ¿Qué más? Hay por aquí otra cosita interesante, el Multigame Cartridge Arcade 1. Estos dos son bastante guays. El cartucho que pone Gaelco Arcade 1 viene en una serie de juegos. Uno de ellos me parece muy guay porque es el Biomechanical Toy, que es un juego arcade que será un personaje que muchas veces me habéis dicho que me parezco a él. Es una especie de mix entre yo y John Viejuner. Luego lo veréis, ya veréis. Es un juego que mola mucho. Y bueno, después de todos estos cartuchitos también, como lo que es la consola. Apartamos la caja momentáneamente. Y nada, la caja de la consola es bastante bonita, que tal y como pasaba con la portátil Evercade. Está bastante chula. En el caso de esta consola me han enviado el Premium Pack. Hay otro Starter Pack, luego veremos la diferencia. Viene con 2 cartuchos y con 2 mandos. Aquí vemos la consola, viene con 18 juegos entre los 2 cartuchos. Y bueno, si sacamos la funda exterior, veremos lo que hay dentro. Aquí tenemos la consola. Fijaos que es una consola que no es muy grande, la verdad. Pesa un poquillo, está guay. Ahora lo veremos un poco más en detalle. La verdad es que el diseño me gusta mucho. Abrimos la tapa y aquí tenemos lo que son los cartuchos para poner. Se pueden poner hasta 2 cartuchos a la vez, con lo que en el menú, luego lo veréis, pues veréis los juegos que incluyen los 2 cartuchos en pantalla. Es bastante peculiar. Lleva 4 puertos, ahora lo veremos en detalle. La caja además viene con, bueno, como ya os he dicho, este es el Premium Pack y viene con 2 cartuchos. El Tecmos Arcade 1 y el Data East Arcade 1. Son recopilatorios de juegos arcade de estas 2 marcas y luego los veremos un poquito en detalle. Y si quitamos esta tapa, pues aquí vemos lo que es el manual, Quick Start Guide. Es una guía bastante completa para poner en marcha la consola, etc. Aquí tenemos los 2 mandos, que ahora veremos en detalle. Son mandos que tienen una forma peculiar.
Son así rollo cuadrados tipo NES, pero son más grandes, son más cómodos. Y luego los veremos en detalle. Vienen 2 mandos con este Premium Pack. Con el Starter Pack viene solo uno, ¿vale? Es más barato, ya lo veréis luego. Y aquí vemos pues un cable micro USB que es para alimentar lo que es la consola. No viene ningún alimentador, así que tendremos que disponer de un alimentador nosotros mismos. Pues nada, vamos a ver en detalle la consola y los mandos, que yo creo que merece la pena. El pack premium que me han enviado de la consola viene con 2 mandos, como hemos visto. Los mandos son bastante bonitos, la verdad. Están hechos en un material de muy buena calidad. Como veis, están redondeados los bordes, es bastante agradable al agarre. Fijaos que aquí en la superficie es plástico con acabado en brillo. Vemos aquí los botones A, B, X, Y, la cruceta, que bueno, está bastante bien. Fijaos que si la comparamos con la Evercrate original, pues va en la misma línea, tanto estética como botones, cruceta. Yo creo que la cruceta es casi igual, es prácticamente igual. Es posible que sea un pelín más grande la de la portátil, pero vamos, que no hay apenas diferencia. Fijaos que aquí lleva gatillos, el L1, L2, R1 y R2. La verdad es que el agarre del mando pues está bastante bien, es bastante cómodo. Si tenemos que hacer uso de los gatillos sí que se vuelve un pelín menos cómodo, pero vamos, que está bastante guay. La verdad es que me ha gustado bastante. Por cierto, es USB, lo he probado a pinchar a un Windows 10 y es compatible perfectamente con Windows. Es decir, podemos utilizarlo en un PC, lo detecta como un mando de Xbox 360. Si queremos compararlo a nivel de tamaño para que veáis un poco pues, de qué pie calza con un mando de Super Nintendo, pues como veis es un tamaño muy similar, es muy parecido. Y nada, vamos a ver la consola por aquí. Fijaos que bueno, la estética está muy cuidada, es muy del estilo de los mandos. Fijaos que está así redondeada, plástico de muy buena calidad. Aquí vemos una rejilla de ventilación, aquí el botón de encendido. Por aquí vemos 4 puertos USB en los cuales podemos conectar estos mandos o otros mandos. Es compatible con muchísimos mandos, con el mando de Xbox 360, incluso con algún stick arcade de estos típicos que son 0 input lag y tal, pues también es compatible. Eso está bastante interesante. Por la parte de atrás podemos ver el botón de reset de la consola, una salida HDMI y el conector de alimentación que bueno, usaremos con un alimentador de corriente. Y bueno, por aquí vemos Blaze Entertainment. Aquí vemos que esta consola se alimenta con 5 voltios y puedes usar un alimentador de entre 1 y 3,5 amperios, que no viene incluido tal y como hemos visto. Esta tapita se abre y aquí vemos pues, lo que sería la entrada de los cartuchos. Fijaos que lleva para poner 2 cartuchos. Está bastante guay. Una vez puestos los cartuchos, cerramos la tapa y quedan aquí cerrados. Esta línea oscura es un LED. Cuando esté encendida, ahora lo veréis, pues bueno, se ve iluminada. Y bueno, con la consola me vienen 2 cartuchos, ¿vale? Este viene con 10 juegos, que son arcade, y este también. Fijaos que son morados. Los cartuchos morados son los que son juegos de arcade. Y bueno, la presentación de todos estos cartuchos, tal y como vimos con la otra consola, pues es la misma. Dentro de la caja viene el cartucho, viene aquí el manual. En el exterior vienen todos los juegos que vienen en el cartucho, como podéis ver, todos estos títulos. Y bueno, el manual, pues como nos tiene acostumbrados esta gente, está súper cuidado. Es una pasada. A mí estas cosas son las que me llaman más la atención de este producto. El mimo y el cariño, ¿vale? O sea, si a ti te gustan los manuales, tener aquí tu juego así, pues completito y tal, pues yo creo que esto es ideal, vamos, está genial. En este caso, estos 2 cartuchos son de juegos arcade. Me han enviado otros cartuchos que no vienen con la consola, que los puedes comprar aparte. Y este es el que más me ha llamado la atención, el que hemos visto antes, fijaos. El de Bitmap Brothers. Yo espero que saquen otra colección de esta, porque la verdad es que ha hecho faltar algunos juegos que yo jugaba muchísimo de Bitmap Brothers. Aquí tenemos el cartucho. La verdad es que es una pasada, porque tener estos juegos a día de hoy, poder comprar los originales con el manual y tal, está bastante guay. Y nada, pues aquí tenemos el manual. En este caso me encanta la edición que han hecho, porque no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me retrotrae a revistas de videojuegos de los años 90, como Micromanía, Hobby Consolas, o sea, es una pasada. Estos detalles son los que a mí me gustan de esta gente, que la verdad es que tienen mucho mimo, le ponen mucho mimo a las cosas que hacen. Pues nada, visto esto, vamos a conectarla a mi Telefunken de pruebas y vamos a hacer una serie de pruebecillas. Os voy a enseñar los menús y más cositas. Una vez conectada la consola a la Telefunken de pruebas, pulsamos el botón de Power durante 0,5 segundos, es así como es la consola, y bueno, arrancará. Entonces veremos el logo de Evercade, después nos preguntará el idioma que queremos configurar, la consola. Luego pues nos preguntará si queremos activar el Wi-Fi. El Wi-Fi lo utiliza para posibles actualizaciones de firmware de la consola. En mi caso no lo activaré. Probaremos la consola tal y como viene de fábrica con el firmware oficial.
Y bueno, después de esto pues nos preguntará bueno, el tema de la licencia de uso, etc. Luego nos saldrá pues, el menú principal de la consola. Como veis, como no hay ningún cartucho insertado, pues bueno, no sale nada. Nos informa que no se ha insertado ningún cartucho, por lo tanto no podemos jugar a nada. Entonces aquí vemos el menú de configuración y podemos ver pues, un poco lo que lleva. En este apartado vemos la relación de aspecto, podemos modificar pues, cómo veremos los juegos. Al ser todos juegos retro, pues bueno, lo recomendable es Original Ratio o Pixel Perfect. Full Screen estiraría la imagen y lo dejaría todo pues, sin franjas negras y tal. Esto hay gente que lo agradece, que le gusta esta opción. En mi caso yo prefiero Original Ratio o Pixel Perfect. Después tenemos aquí el apartado de Scanlines. Podemos activar pues, dos tipos de Scanline para ver un poco la imagen. En televisiones grandes sobre todo, pues hay gente que agradece el poner simular pues, lo que eran las líneas de escaneo de las pantallas antiguas. Así se disimulan un poquito más los píxeles. Tenemos dos tipos de Scanlines. Una es un poco más agresiva o más bestia que la otra. ¿Vale? Eso ya según gusto. Yo en mi caso pues, prefiero no activarlo. Después tenemos el apartado de marcos. Esto en muchos emuladores que hemos traído al canal pues lo hemos visto, que es para que no tengamos franjas negras alrededor de lo que es la imagen del juego, pues podemos seleccionar unos marcos que lo hacen todo más chulo. Luego tenemos aquí líneas de exploración que modifican un poquito lo que es el menú de donde salen los juegos y tal. Ahora lo veremos cuando tengamos el cartucho insertado. Aquí tenemos el tema, que podemos seleccionar pues, el tema gráfico de lo que son los menús de la consola. Aquí tenemos el sonido. Podemos pues, regular el volumen ambiental, de los efectos de sonido, el menú. Luego tenemos el apartado de red, que podemos configurar pues, lo que es el Wi-Fi, el tema de accesibilidad. Podemos activar un modo de alto contraste para la gente que tenga problemas visuales. Luego el tema del idioma, podemos cambiar el idioma. El tema del sistema, si tenemos configurada la consola con Wi-Fi, podemos actualizar lo que es el software, ¿vale? Aquí tenemos el tema legal de soporte, que es la licencia de uso que hemos visto antes, los créditos, que aquí sale pues toda la gente que ha participado en el proyecto. Como veis son muchas personas. Y aquí tenemos también los founders, que también han participado. Son muchísimas personas que participaron en su momento en esta consola. Y bueno, y al final hay el menú secreto. Este menú hay que poner unos códigos que nos vienen a unos juegos y que estos códigos nos proporcionarán pues, algún juego extra, pues, una especie de easter egg. Es curioso, también vídeos, imágenes. Por si no lo había dicho, esta consola está basada en emulación, es decir, para jugar lo que hace es cargar los juegos que le pondremos en los cartuchos. Nosotros para cargar juegos básicamente es lo de toda la vida. Pinchamos el cartucho, la consola detecta el cartucho y salen todos los juegos que venían en el cartucho en pantalla. Si ponemos otro cartucho, bueno, pues lo mismo. Añadirá a la lista del menú pues, los juegos que lleva el otro cartucho, entonces tendremos pues, la suma de los dos cartuchos en pantalla, como veis. El menú pues, es como si fuera una Mega Drive Mini, es muy simple. Nos iremos moviendo con la cruceta y le damos al juego que queramos jugar, pues nos saldrá aquí la explicación del juego, los controles. Y nada, le damos a jugar y el juego pues cargará. La carga es, bueno, lo que tarda una ROM en cualquier Raspberry o un TV Box, es instantánea prácticamente. Nada, le damos créditos, como con el Select, y nada, le damos a jugar. Y como veis, pues nada, tenemos aquí el Dragon Ninja, un juego que yo jugaba mucho cuando era pequeño, en un bar de mi barrio. Y bueno, está guay. A ver, al estar basado en emulación, si le damos a este botón del mando, nos saldrá este menú y podremos guardar partida. Podemos cargar la última partida guardada, podremos irnos a los ajustes de pantalla y cambiar pues, lo que son los ajustes de pantalla para este juego únicamente. Fijaos, ahora acabo de poner las scanlines, las que son más sutiles, más suaves. Y bueno, tenemos el mismo juego con las scanlines suaves. Si le volvemos a dar y lo cambiamos a las scanlines más gruesas, más marcadas, pues estas se notan un poquito más. Eso ya cada cual que lo ponga como quiera. Yo normalmente lo que hago es quitarlas, a mí no me gustan. También podemos cambiar pues, lo que es el marco, ¿no? De lo que sale detrás del juego, como podéis ver. Esto se puede cambiar a nivel de juego o a nivel global, como hemos visto antes en las opciones de configuración de lo que es la consola. Y bueno, a ver, he estado probando varios juegos de estos cartuchos, el Double Dragon, por ejemplo, y bueno, carga genial, se ve muy bien. No he visto ningún tipo de defecto en lo que es la emulación de ninguna plataforma. Estos cartuchos que vienen con la consola son arcade, pero bueno, si nos vamos a probar otros cartuchos que tengo por aquí, que me han dejado, como por ejemplo el cartucho de Bimba Brothers, pues bueno, más de lo mismo. Tenemos una emulación correcta, no tenemos ningún tipo de defecto ni problema.
La verdad es que el mando es un mando que está bastante bien, es bastante cómodo jugando, me ha gustado bastante, me llevo una muy buena impresión de él. La consola también es de buena calidad, como ya habéis visto. Otro de los juegos que he probado, que me llama muchísimo la atención porque me lo disteis a conocer vosotros, es el Biomechanical Toy. Es un juego que es un juego arcade, que está bastante guay. Si no lo conocéis, buscadlo y probadlo en vuestra consola emuladora. Y es un juego que tiene un personaje que ya veréis, vais a flipar. No me digáis que este personaje no se parece un poco a mí, ¿vale? O sea, entre la coleta, las gafas de sol y tal, pues hay mucha gente que me ha dicho: Viejuner, han hecho un juego sobre ti, un juego arcade, fíjate. Pues no, este no soy yo, aunque se parezca. Es un híbrido entre John Viejuner y Michael Tuber. Está bastante guay. Como veis, pues lo emula perfectamente, se puede jugar muy bien. Fijaos que a nivel de input lag, pues no tiene más input lag que un TV Box o un Raspberry Pi, etcétera, ¿vale? O sea, tenemos el mismo input lag que cualquier consola emuladora. Pensad que esto básicamente pues es algo parecido, es un hardware similar a un Raspberry Pi, con un Linux, con un emulador y tal. Entonces, bueno, pues básicamente tendremos lo mismo. Luego el tema de los cartuchos son hot plug, es decir, se pueden conectar y desconectar en caliente, no hace falta apagar la consola como pasaba antes, ¿vale? En antaño. No hay ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de problema. En el momento de hacer este vídeo vamos a poder jugar a unos 260 títulos más o menos, que están agrupados en todos los cartuchos que hay a la venta actualmente en Amazon. Podemos jugar a todos los cartuchos que salieron en su momento para la Evercade portátil, menos a estos dos que estáis viendo, los Namco Museum, el Collection 1 y el Collection 2. Por un tema de licencias, parece ser que Namco solo licenció para jugarlos en esta portátil, no para jugarlos en la Evercade VS. Por tanto, no vamos a poder jugarlos aquí. Pues nada, visto esto, yo creo que llegó el momento del destripe. Tengo muchísimas ganas de ver esta máquina por dentro y ver un poco qué hardware lleva, así que vamos a destriparla. Para destripar a este paciente hay que sacarle las patas de goma que lleva en la base, quitarle los 4 tornillos y entonces ya sale la carcasa entera. En la parte de arriba, pues como veis, no hay nada de electrónica. Y en la parte de abajo aquí tenemos la placa central, ¿no? Hay un disipador que si lo retiramos pues vemos el hardware. Y vemos aquí un módulo Wi-Fi, vemos aquí el SOC, que es un procesador Cortex a 4 núcleos a 1,5 GHz, lleva 512 MB de RAM y lleva 4 GB de memoria interna para lo que es el sistema operativo y demás. Por aquí vemos un cable flex que va a lo que es esta placa verde de circuito, que es lo que son los puertos USB, no tiene mucho misterio. Y por aquí vemos el HDMI, por cierto, tiene salida 1080p, que no lo he dicho en el vídeo. Y por aquí vemos un saludo. Hola, ¿qué tal? A winner is you. Por cierto, antes de que se me olvide, esta consola ahora se la voy a prestar al amigo Tentáculo Púrpura, así que hará un review a su manera, con sus besitos y esas cosas. Os dejo abajo el link a su review cuando lo haga. Pues nada, visto esto, vamos a ver las conclusiones finales de esta máquina. Después de todas estas pruebas, merece la pena la Evercade VS. A ver, si eres la típica persona que le gusta tener un Raspberry Pi, un TV Box, un PC cargado hasta las trancas de juegos, pues lógicamente esta consola no será tu consola. ¿Por qué? Porque no le puedes poner pues una micro SD con toneladas de ROMs, ¿vale? Te tienes que ceñir a los juegos que te venden ellos. En Amazon puedes comprarlos desde 17 a 24 euros el cartucho. Cada cartucho suele llevar más de un juego, es decir, hay pues compilaciones de juegos por temáticas, también hay juegos indie, etcétera. Así que si te gusta tener 50.000 ROMs, pues esta no es tu consola. Ahora bien, si te gusta tener pues una consola que vas a poder poner juegos en físico, en cartucho, unos cartuchos que están muy bien hechos, están muy cuidados, con sus manuales, con sus cajas, están numerados, por lo cual pues incita un poco al coleccionismo, pues yo creo que sí que será tu consola. Y de hecho, si ya tienes la portátil, yo creo que es interesante tener la VS. ¿Por qué? Porque expandes un poquito la experiencia de juego que tenías ya con lo que era la portátil. Ahora mismo en Amazon está disponible para reservar la consola, está en 2 sabores, en el Starter Pack, que viene con un cartucho y un mando, y en el Premium Pack, que viene con 2 cartuchos y 2 mandos. Así que corred, viejuners, que me la quitan de las manos. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!